Dios. Es el tema que tenemos para hoy. ¿Qué nos dice el Señor, verdad, acerca de andar realmente en su divina voluntad? Vamos a leer la palabra. Dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 6, versículo 9 a versículo 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos un momento. Le invito a que usted cierre sus ojos y oremos un momento. Querido Dios que estás en los cielos, venimos una vez más, Señor, delante de tu divina presencia para clamar a ti, Señor, que tú vengas ahora, Señor. Ven en medio de nosotros, ven a este lugar, al lugar, Padre, donde estamos transmitiendo esta palabra, al lugar, Señor, donde está cada uno de los hermanos y los amigos que han dispuesto su corazón a escuchar tu palabra a través de este medio, a escucharla de principio a fin. Sé tú en medio de nosotros y que esta palabra, Señor, traiga a nuestros corazones, al corazón de cada uno de los oyentes, poder, Padre, fortaleza, ánimo, certeza en tu grande y sublime amor para todos nosotros. Querido Padre, en tus manos ponemos la palabra. Bendice a cada uno, Señor, de todos hasta donde llega, Señor, esta transmisión, y los que estén visualizando y escuchando, Padre, sean benditos y sean alcanzados con tus grandes y maravillosas bendiciones por tu palabra. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Yo le invito a que nos acomodemos un momento, que nos olvidemos por un momento de los compromisos, de los afanes, de los quehaceres, y que podamos apartar este momento y acomodarnos para poder atender la palabra que Dios nos quiere decir. Que el Señor nos siga fortaleciendo. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que han estado enviando sus mensajes de que están escuchando, han estado al tanto de reportarse. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Los que se están conectando a través de mí, que Dios los bendiga. Yo sé que no va a ser fácil para todos los hermanos de la iglesia el conectarse a través de mí para poder decir: estamos en el culto, estamos en la iglesia, no en las cuatro paredes donde nos reuníamos, sino que estamos ahora de esta manera virtual. Yo sé que no a todos nosotros, todo ser humano, le cuestan los cambios, le cuesta ahí sí que tomar decisiones de transformaciones y cambios. Pero yo sé que usted lo va a lograr, hermano y hermana, y todos cuantos puedan, ¿verdad? Comunicarse, conectarse a través de mí para estar juntos. Como pastora, pues mi anhelo es ver su rostro, contemplar su rostro. Pues tenemos ya muchos meses, más de 4 meses, de no ver su rostro, hermano y hermana, jóvenes, niños, ¿verdad? Todas las edades, pero
Dios los bendiga y que me alegro que usted ya está presente, ¿verdad? Como nos dice el texto que tenemos ahí, donde qué gozo, qué alegría es saber que vamos a la casa de Dios. La casa de Dios es donde se reúne la iglesia. Y nosotros ahora estamos reuniéndonos a través de Meet. Podemos pensar que el culto es a través de esta conexión, a través de Meet. Dios lo bendiga. Adelante con Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña acerca de la oración, el Padre Nuestro. Pasajes de la palabra del Señor bien conocidos y bien repetidos. Cuando estuvimos nosotros en la iglesia tradicional, pues nos enseñaron a memorizarnos estos pasajes y a repetirlos. Y yo pues desde mi niñez recibí a Jesús, solo una temporada asistí en iglesia tradicional, pero otros que asistieron más tiempo, según cuentan, ¿verdad? Que a veces les dejaban de penitencia unos cuantos Padres Nuestros, ¿verdad? Y cosas así. Pero hoy que nosotros tenemos la palabra del Señor ahí sí que en nuestras manos y la dirección del Espíritu Santo que nos guía y nos enseña, podemos entender entonces que esta palabra es una palabra viva, una palabra real, una palabra en los cuales Dios desea y anhela que andemos en su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra del Señor nos enseña cuál es su voluntad. Y el Hijo de Dios debe andar en la voluntad de Dios. El ser humano debe de buscar hacer la voluntad de Dios. Bien, la palabra del Señor entonces nos dice acerca de esta lectura. Recordemos que los discípulos le hablaron al Señor Jesús en aquella ocasión y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Podemos ponernos a pensar que cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, podemos imaginarnos que los discípulos veían el ejemplo del Señor Jesús y ese ejemplo del Señor de mantenerse en oración. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue el hombre que más oró. Pasaba noches enteras comunicado con el Padre Celestial en oración. Se apartaba de la multitud para dedicarse a la comunión con el Padre Celestial a través de la oración. Y podemos imaginarnos que los discípulos entonces decían: nosotros quisiéramos hacer así, pero no podemos, no aguantamos o no tenemos deseos de orar, o algo pensaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos esta palabra. Y esta palabra hoy nos enseña a nosotros, al mundo entero, la oración modelo. Es una oración en la cual no se trata que la aprendamos de memoria y la repitamos y que la sepamos nomás de memoria, sino que es un modelo de oración para adquirir un modelo de vida aquí en la tierra, un andar con Dios. Es tan profundo esta palabra. Esta palabra es tan maravillosa, tan profunda, está ahí como resumido. Yo me atrevo a decir que está como que resumido el andar de un cristiano, está resumido ahí. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo les enseñó este modelo de oración a los nacidos de nuevo, a sus discípulos, a los que empezaron e iniciaron su caminar con el Señor Jesús. Y entonces les enseña de esta manera, les enseña así.
Padre. Mire cómo inicia esta palabra. Vea, vosotros pues oraréis así. Nos dice en el versículo 9b. El versículo 9b nos enseña donde el Señor le dice a sus discípulos, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo así? Padre, mire, Padre nuestro que estás en los cielos. Vea, así oraréis. Podemos pensar que Dios es el Padre del mundo entero. Dios creó a toda la raza humana y los creó como sus hijos. Y dice en el Salmo 8, y los hizo poco menor que los ángeles del cielo, los coronó de honra y de gloria, los hizo a su imagen y semejanza. Pero los hijos de Dios perdieron su identidad como hijos el día que el pecado entró a la raza humana. Recordemos que el pecado entró a la raza humana a través de los primeros padres terrenales, Adán, por decir, Adán, ¿vea? Pecó contra Dios. Entonces todos los descendientes de Adán hasta hoy día, todo el mundo entero, perdió su identidad de hijo de Dios. Ya no es hijo de Dios, se convirtió en desobediente, en rebelde contra Dios. Por lo tanto, dejó de ser hijo de Dios. Dejó de ser imagen y semejanza de Dios. Dejó de obedecer a Dios para obedecer los caprichos de su corazón. Por lo tanto, entonces, todo mundo se volvió creación de Dios, criaturas de Dios, pero no hijos. Pero Dios Padre, siendo tan bueno, no dejó al mundo a la deriva, no los dejó a su suerte, sino que en su plan maravilloso nos dio la salvación a través de Jesucristo, nos adoptó nuevamente, nos compró una vez más para que seamos sus hijos y nos compró a través de Jesucristo. Fuimos adoptados por Él, por su sacrificio en la cruz, porque Él pagó nuestros pecados, nuestras maldades. Ahora, todos los que le reciben como su Señor y Salvador pasan a ser hijos de Dios. Por eso ya podemos decir la palabra Padre. No todos pueden decir la palabra Padre, sino dicen Dios, otros dicen Diosito, y cada uno dice como siente a Dios, no lo siente como su Padre. Pero los que le recibieron, dice en San Juan capítulo 1 y versículo 12. Veamos esta palabra, San Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos muchos pasajes de la palabra que nos enseña, pero tomamos una muestra porque el tiempo siempre nos apremia. Vemos entonces acerca de que ya no eran hijos, pero cuando recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, entonces Dios Padre les dio la potestad, autorizó, mire, dio la autorización, selló con su sello a sus hijos, como dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículos 13 en adelante, que es a los que oyeron el Evangelio y le recibieron, entonces lo selló con su sello, y su sello es el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Vean? Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Y sus nombres son inscritos en el libro de la vida. ¿Vean? Y son nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu, como dice San Juan 4 en uno de sus versículos. Entonces, un nacimiento espiritual. Pasaron a ser hijos de Dios. Ahora ya puede decir la palabra Padre. Entonces, esta enseñanza el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, a los nacidos de nuevo.
Y el Señor Jesucristo está esperando que todo el mundo acuda al arrepentimiento y nazcan espiritualmente de nuevo para ser sus hijos y para que ahí sí que el Padre Celestial sea su verdadero Padre y nos dé la identidad, y nosotros ya no somos como los que somos huérfanos, no somos como ahí sí que de aquellos que están en el aire, sino que nosotros tenemos identidad y tenemos Padre en los cielos cuando le hemos recibido, porque Él nos ha dado la autorización de ser hechos hijos. Y a todos, al mundo entero, Él anhela que vuelvan a ser sus hijos por medio de Jesucristo. Muy bien. Citamos entonces San Juan 1:12 para poder tener una comprensión, porque el Señor Jesús le dice a sus discípulos y les enseña a orar, mire, y les da esa recomendación cómo se debe orar. Aquí podemos pensar, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos está enseñando a orar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Amén. Aunque tarde llegue el amén, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Amén. Bien, entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor acerca de que Él da esta gran recomendación a sus hijos. Bien, vemos entonces, Padre, el Padre que dirige la palabra, Padre nuestro. Cuando dice nuestro, está hablando en plural. Significa, ¿verdad?, que Padre nuestro no es Padre solo de uno, sino es Padre de muchos. Él quiere ser Padre del mundo entero, Padre de todos los que le reciban. Mire, Padre de todos, por eso es Padre nuestro, que estás ¿dónde estás? En los cielos. Padre nuestro no dice, como dijo un cantante, no recuerdo su nombre. Este cantante dijo una vez que el Señor no dijo, Padre nuestro que estás en la selva, refiriéndose a la teoría de que el hombre vino del monte. Entonces tendría que decir, Padre nuestro que estás en la selva. No, Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito sea el Señor, que Él quiere ser nuestro Padre y no se avergüenza de que nosotros seamos sus hijos. Porque comparados con Dios, nosotros nos cuesta hacer su voluntad, pero Él anhela que nosotros sigamos su voluntad, y estas son las recomendaciones del Señor Jesús para sus discípulos, los discípulos de aquel entonces, los nacidos de nuevo de aquel entonces. Ahora nosotros seguimos la línea de sus discípulos, seguimos nosotros, ahí sí que nacidos de nuevo, como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, entonces Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, ahora sigue diciendo la palabra en el versículo 10, si no estoy mal. Hágase tu voluntad. Mire, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Podemos darnos cuenta, queridos hermanos y amigos, que la oración acá no es una oración que en el principio comienza a presentar sus necesidades materiales, sus necesidades de alimento, necesidades de salud, necesidad de economía, necesidad de tranquilidad en la familia, o en fin, tantos problemas que nos acogen en la vida diaria, ¿verdad? Entonces no está pidiendo cosas terrenales, sino que está pidiendo cosas mejores, cosas maravillosas que son espirituales. Y aquí podemos ver 3 peticiones espirituales. Miren, podemos pensar de 4, hablando de Padre, que es una gran bendición, un gran privilegio de que tengamos a Dios como nuestro Padre. Y luego la siguiente petición es, santificado sea tu nombre. La siguiente es, venga tu reino. Y luego, hágase tu voluntad. Son asuntos espirituales netamente que trata Dios Padre
con sus hijos. Aquí se cumple el pasaje que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vemos entonces acerca de santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que seguimos los pasos de Jesús, tengamos una vida pura, una vida santificada. Pero aquí dice, santificado sea tu nombre. Quiere decir que en la oración nosotros reconocemos que Dios es santo. Entonces decimos, Padre, santificado sea tu nombre. Se trata que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. Dios de suyo es santo, pero cuando nosotros, como seres humanos, santificamos el nombre de Dios, lo santificamos con nuestra manera de vivir. Lo santificamos con nuestra nueva forma de ser, nuestra nueva conducta en Cristo Jesús. Le santificamos, mire, porque hemos nacido de nuevo y ya no nos conviene vivir en la vida vieja, en la vida antigua, en la vida que teníamos antes de nacer de nuevo, una vida sin Dios, una vida sin temor de respeto al Dios Todopoderoso, una vida desenfrenada, donde podía hacer todo lo que se le venga en gana, que la conciencia ni le podía decir nada. Y si la conciencia le afectaba, pues ni importancia le ponía. Pero ahora, como verdaderos discípulos de Cristo, como nacidos de nuevo, el Señor nos manda que nosotros vivamos una vida a tal modo que santifiquemos el nombre de Dios como hijos suyos, para de esta forma declarar que realmente Él es nuestro Padre. Dios es santo. Cuando dice santificado sea tu nombre, es cuando hablamos de una cosa de santificar, podemos pensar que se está hablando de apartar. Santificado es apartado, apartado para Dios. ¿Ve? Apartado de todo lo malo. Dios no es como los humanos. Dios está apartado de lo que somos los seres humanos. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es santo, santo, santo. Dios no es como los humanos. Él está apartado completamente porque tiene una naturaleza perfecta y santa. Veamos, cuando dice santificado sea tu nombre, está hablando de que así como Él es santo, puro y perfecto, sus leyes y sus ordenanzas igualmente dicen su palabra, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo nosotros, siendo humanos imperfectos, llenos de errores, de debilidades y de flaqueza, podemos llevar una vida santa, una vida pura? Nos es difícil, nos es imposible, quizás podríamos pensar, pero somos llamados a ser rectos en toda nuestra manera de vivir. Y la voluntad de Dios es que andemos como sus discípulos, andemos como realmente nacidos de nuevo como somos. Por eso dice esta palabra, vea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vea, nos sigue diciendo esta palabra de que nosotros debemos de vivir esa vida santa, esa vida pura delante de Él. Estas peticiones espirituales, entonces, lo que nos dice el versículo 10 es que vivamos esa vida santa y esa vida pura, y que eso sea nuestra oración. Eso sea, amados hermanos,
nuestro clamor delante de Dios. Eso sea nuestra petición delante del Señor, que nosotros vivamos esa vida pura, esa vida santa, esa vida recta delante del Señor, porque Él es santo. Entonces nosotros seamos santos, dice la palabra, y ahí es donde muchos piensan, yo por eso me quedo donde estoy, por eso yo no me comprometo, porque yo no puedo, a mí me cuesta. Muchos dicen, yo primero voy a dejar las malas palabras y después me voy a entregar a Dios. Otros dicen, yo primero voy a dejar el alcoholismo porque a mí me gusta ingerir licor y no lo puedo dejar, primero lo dejo y después busco a Dios. Y así muchos piensan que primero van a dejar las cosas para buscar a Dios, porque es difícil hacer la voluntad de Dios, es difícil vivir una vida santificada, es difícil vivir una vida pura. Es lo que muchos dicen antes de llegar a Jesús. Pero las malas noticias, si podemos decirle esto, es que ningún ser humano puede dejar lo malo sin el poder de Dios. Nadie puede dejar ninguna cosa sin el poder de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, nacer espiritualmente, nacer del agua que es la palabra de Dios. Nacer en el espíritu es que espiritualmente nosotros nacemos, somos transformados, nuestro ser interior es cambiado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo esta petición, mire, acerca de santificar el nombre de Dios, que Él ya es santo, puro, perfecto, no es igual que nosotros, no es igual que el humano, pero el humano santifica su nombre obedeciendo a su palabra con el poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo la siguiente petición acá. Mire, venga tu reino. Venga tu reino. Es la petición. El reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, es perfecto, es santo. Vea. Entonces en el Padre Nuestro dice, mire, venga tu reino. Quiere decir que su gobierno, sus leyes, sus decretos, sus ordenanzas, su forma de gobierno santo, puro, perfecto, vea, justo, venga a esta tierra. Venga a acentuarse en nuestros corazones y venga a gobernar en este mundo, venga a gobernar en esta tierra, venga a gobernar nuestros corazones, venga su gobierno a nosotros, vean. Qué maravilloso es orar el Padre Nuestro, porque mire, si nosotros pedimos que sus leyes, sus decretos sean cumplidos en esta tierra, tendríamos una vida diferente, una vida temerosa de Dios, una vida apartado del mal todo ser humano. Tendríamos un mundo lleno de paz, lleno de gozo, de rectitud, de justicia. Mire, tendríamos un mundo ahí sí que de descanso y solaz. Pero eso es, si lo vemos ahora, podemos pensar que es como que si fuera un imposible. Pero los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, esa debe ser la oración. Ven a tu reino. Y el reino de Dios ha venido a establecerse en muchos corazones ahora. Desde que Cristo vino a este mundo a predicar su palabra y a entregar su vida por los pecados del mundo entero. Todos los nacidos de nuevo, el reino de Dios se empezó a establecer en los corazones, se empezó a establecer en las familias, en los hogares, en los matrimonios, se empezó a establecer en los diferentes lugares donde todos se entregaron a Jesús, donde todos están procurando hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios. Entonces ahí se está acentuando, pero tenemos que pedirlo cada día, que el reino de Dios y su justicia se establezca cada día más y más en nuestras vidas, en nuestros corazones,
en las familias, en nuestro pueblo, en nuestro país, en el mundo. Así que en nuestras vecindades, en nuestra zona, donde estemos, Señor, gobierna tú nuestros corazones, gobierna tú, Señor, nuestras familias. Mira el mundo cómo está, mucha violencia, muchos rencores, mucho odio, ya no hay temor de Dios. Entonces, qué bueno es que todos pidamos, Señor, que tu reino se establezca, Señor, ahora y que se haga. Miren, por eso sigue diciendo la siguiente petición: hay que se haga tu voluntad. Miren, como en el cielo, así también se haga en la tierra. Así como la voluntad de Dios se hace en los cielos, que así se haga en la tierra. En los cielos la palabra del Señor nos dice que los ángeles están sirviendo al Señor día y noche. Le sirven con todo su corazón y hacen su voluntad. El Salmo 103 y versículo 20, si no recuerdo mal, deja ver un pasaje rápidamente donde nos dice que los ángeles obedecen a Dios. En los cielos la voluntad de Dios se hace con perfección y rapidez. Entonces, que se haga tu voluntad, Señor, así como se hace en los cielos. Que así también tu reino se establezca aquí y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Nos dice en el Salmo 103 que los ángeles, en el versículo 20, que los ángeles obedecen, miren, los preceptos de Jehová. Le obedecen. Los ángeles, miren, dice el Salmo 103, ustedes, sus ángeles poderosos, que cumplen sus mandatos, llevan a cabo sus órdenes. Miren, alaben a Dios. Los ángeles, vean, obedecen los mandatos de Dios, cumplen las órdenes de Dios. Todos sus siervos, los ángeles, en diferentes nombres, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ejércitos celestiales. Allá en los cielos se obedece la voluntad de Dios. Aquí en la tierra no se obedece la voluntad de Dios. Le es difícil al ser humano, pero al nacido de nuevo, al creyente en Cristo Jesús, Jesucristo les dio la recomendación que se orara así, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, que se ore, que se pida, así como se hace en los cielos, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Que esa voluntad de Dios permanezca, así como en el cielo, también en la tierra. Pero nosotros sentimos que eso como que fuera un imposible. Pero esta es la enseñanza del Señor Jesús, que esas peticiones son profundamente espirituales y deberíamos de pedirla y deberíamos de clamarlo. Porque cuando estas cosas espirituales se acentúan en nuestras vidas, se acentúan en nuestras familias, se acentúan en nuestro pueblo, en nuestro país, mire, en el mundo, entonces podemos pensar, como dice la palabra, vamos a vivir quieta y reposadamente. Cuando estos preceptos de Dios se cumplen, se obedecen y se logran, pero hay que clamarlo, hay que pedirlo, los hijos de Dios. Ese es nuestro deber delante de Dios, interceder por nuestras propias vidas para andar conforme a la voluntad de Dios, que se haga esa voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios realmente? Podemos pensar entender que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de cuál es la voluntad de Dios para todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador y que pasan a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad para ellos? ¿Y cuál es el llamado y la voluntad de Él para el mundo entero? Es el mismo llamado, es la misma voluntad de Dios
Paso 1, ser hijos de Dios. Miren, paso 2, ser verdaderos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, verdaderos discípulos de Jesucristo, entregados al Señor. Mire, entonces el Señor nos está poniendo esta ordenanza, que clamemos así para que nuestras vidas cambien y que lo pidamos con fervor y que esperemos esos cambios. La verdadera voluntad de Dios es que andemos en el Espíritu y ya no andemos en la carne. La voluntad de Dios es que nosotros, vea usted, que andemos así como los ángeles en el cielo obedecen a Dios, nosotros le obedezcamos, andemos en el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5 y versículo 25 nos deja ver esta voluntad de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, la voluntad de Dios es que si vivimos por el Espíritu Santo, entonces también andamos por el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, era humano, 100% humano, 100% Dios. En su humanidad, Él andó, mire, en el Espíritu, no andó en la carne. Por eso pudo hacer la voluntad del Padre. Por eso Él pudo ser ejemplo y hacer la voluntad del Padre, porque anduvo en el Espíritu Santo, porque nadie puede hacer la voluntad de Dios viviendo en la carne, sino solamente viviendo en el Espíritu Santo podemos hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos da el poder, nos da la fuerza, el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos ayuda, vea, a andar en sus caminos, a hacer su voluntad. Nos dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 a versículo 17. Nos dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, ¿vean? Sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda. ¿Vean? No en un área de la vida, no solo cuando estemos en la iglesia, no solo cuando nos arrodillemos a orar, no solamente cuando nos vean los demás, sino que no solamente en un área en nuestra vida donde nos es más fácil, sino dice en toda vuestra manera de vivir. Esto es el desafío para el nacido de nuevo, para el creyente en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Amados hermanos, amados amigos, esto es el plan de Dios plasmado en la petición del Padre nuestro, que nosotros clamemos por hacer esa voluntad de Dios. Sed santos, mire, porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque así está escrito, mire, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si vea usted lo que dice el versículo 17. Por eso decir la palabra Padre es tan profundo, es de grande bendición, de grande privilegio, que el Creador de los cielos y la tierra, que el Dios vivo y verdadero sea mi Padre, sea el Padre de usted, sea el Padre de todos aquellos que se han entregado a Él y han sido adoptados por medio de Jesús para ser hijos de Dios. Mire, pero vea usted, de una grande bendición, pero de grande responsabilidad. Los hijos de Dios entonces tenemos grande privilegio y tenemos grandes responsabilidades. La responsabilidad es lo que dice el versículo 17: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, mire, juzga según la obra de cada uno.
Mire, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos, hemos invocado a Dios, nos hemos entregado que Él es nuestro Padre, entonces vivimos en temor. ¿Temor de qué? No temor de miedo, no temor de pánico, sino temor reverente, temor de respeto delante del Padre Celestial. Con ese temor de respeto y ese temor de reverencia, ese temor es un temor de reverencia y de obediencia. ¿Vea? De guardar sus mandamientos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Entonces, si nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿vea? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, ¿vea? Entonces, andemos en temor de respeto y reverencia al Dios Todopoderoso que sin acepción de personas, mire, va a juzgar a cada uno. Cuando dice sin acepción, significa que cuando Él juzgue, no va a juzgar con injusticia, ¿verdad? Como somos los seres humanos, sino que con justicia, porque Él es Dios perfecto y justo. Entonces, nuestra peregrinación es nuestro tiempo temporal que tenemos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra del Señor. ¿Vean? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y en esta peregrinación de vida que tenemos acá, andemos con temor de respeto y reverencia y de obediencia a nuestro Padre que está en los cielos, pues esta es su voluntad, que andemos según Él es, que andemos nosotros así. Sigue diciendo la palabra en el libro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 a 12. Vean, nos sigue diciendo esta palabra. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí está hablando de la conducta, del andar con Dios. Cuando podemos decir, Padre, muy bien, andemos entonces como Él es, como Padre, porque los hijos se parecen al Padre. Se parecen, bueno, poniendo un ejemplo terrenal, los hijos biológicos se parecen a los padres. Si no se parece, pues dice uno, qué raro, qué extraño, ahí hay una duda, como que no se parece en nada, tiene una fisonomía tan distinta. Entonces, ¿verdad? Hay una duda, no es hijo. Hay que hacer un examen de ADN, hay que ver qué se hace para asegurarse, porque no se parece. Si podemos tomar este ejemplo biológico para el ejemplo espiritual, que el hijo se parece al Padre. Como Jesús dijo, lo que yo miro hacer de mi Padre, eso hago. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, dijo Jesús. Los hijos de Dios, entonces, nosotros tenemos que ver en nuestro amado Señor Jesucristo, en nuestro Padre, el ejemplo, para seguir su ejemplo y andar conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué habla de la conducta? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como acabamos de leer, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales. Los deseos carnales, recordemos que si andamos en la carne, los frutos de la carne son de lo peor. Vamos a verlo. Son de lo peor. Gálatas 5, 22.
Gálatas 5:22, donde nos habla acerca de los frutos de la carne. Mire, 21, Gálatas 5:21. Mire, los frutos de la carne, vea cuáles son: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, las envidias. Es gente que se enoja, pelea, hace marufias bajo de agua, busca cómo arreglárselas para salir en caballo blanco, no importa quién se pase trayendo, no importa cuántas mentiras haga, no tiene temor de Dios, no se parece al Padre Celestial, por decir algo, mata por envidia, que no se puede pensar y ha sucedido. Frutos de la carne, descontentos, ¿ve? Injusticias, homicidios, veamos, borracheras, orgías, miren, cosas semejantes acerca de esta. Mire, dice el Señor, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, la ley de Dios, la enseñanza del Señor, es que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu, porque andar en el Espíritu Santo, esta es la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu Santo. Vamos a trasladarnos a 2 Pedro capítulo 1 y versículo 3. 2 Pedro 1:3 nos dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta palabra nos dice que Dios Padre nos ha dado a nosotros todas las cosas. Todas las cosas, mire, que pertenecen a la vida y a la piedad. Está hablando de la vida en Cristo. Está hablando de la vida piadosa. La vida piadosa significa la vida espiritual, la vida en el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos capacita para sentir, mire, como Cristo cuando estuvo aquí como humano, para sentir, mire, lo que Dios siente. ¿Qué siente Dios? Dios es perdonador, como dice en el Padre Nuestro. Mire, Dios es perdonador, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, nosotros vamos entonces a sentir lo que el Espíritu Santo nos hace sentir y nos capacita para andar en la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, que pertenecen a la vida cristiana, mire, a la vida de piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Nos ha capacitado. Humanamente, andando en la carne, podemos decir que nosotros no podemos. Nosotros nos sulfuramos rápidamente. Podemos estar en un instante en lo espiritual y en el otro momento, la otra cara de la medalla, lo carnal. Y en lo carnal provocamos muchas dificultades, malos entendidos, pleitos, celos, iras, contiendas, como nos dice en la palabra. Miren, provocamos tantas cosas porque ese es el fruto los frutos de la carne. Pero el Señor nos ha capacitado, nos ha dado su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Entonces, andar en la voluntad de Dios no es fácil, pero cuando nosotros nos aferramos
al gran poder que Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesús, nos ha dado el poder del Espíritu Santo, entonces con su gran poder podemos vivir y andar, buscando andar en su divina voluntad. Veamos entonces lo que al Señor le agrada, ya para terminar, ya para concluir. Lo que el Señor anhela, lo que el Señor le agrada. Gálatas capítulo 5, el versículo 22, nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Vea lo que dice. Mire cuál es la voluntad de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que nos dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Si podemos parafrasearlo para nosotros, podemos decir esto: Señor, que yo pueda hacer tu voluntad, así como tus ángeles en los cielos hacen tu voluntad, que yo lo pueda hacer, Señor. ¿Vea? Y eso debe ser nuestra oración, nuestra petición para andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos dice la palabra que nosotros veamos acerca de estos frutos de la carne. Veamos, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que esta conducta no es de hijos de Dios. Esta conducta no es de los nacidos de nuevo. Esta conducta es de la vieja manera de vivir, como dice la palabra, de la vieja naturaleza pecaminosa, que es lo que nos enseña el Señor, que oremos para que dejemos esa vieja manera de vivir y clamemos a Dios, oremos a Él, como nos enseñó en la oración modelo del Padre nuestro, que se haga su voluntad en nosotros, así como se hace en los cielos. Y miremos que su voluntad es andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu, para que podamos ser guiados por Él y hacer su divina voluntad en nuestra peregrinación, que estamos por este mundo transitorio y pasajero. Y esta palabra nos enseña que las cosas materiales se piden de último. Concluimos viendo lo que dice el Padre nuestro. Mire, eso se pide de último. En el versículo 11 dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero las cosas eternas, primero las cosas espirituales. Porque si tenemos lo espiritual en orden, lo demás, dice el Señor, es por añadidura. Lo demás, lo que a nosotros nos preocupa más, las cosas de esta tierra, las necesidades físicas, todo esto que nos preocupa, el Señor dice, eso viene por añadidura, eso es lo de menos. Hagan primero lo que es espiritual. Dice entonces la palabra acerca de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sigue diciendo la palabra en el versículo 12. Y perdónanos. Mire, perdónanos. En vez de seguir pidiendo más asuntos materiales, el Señor enseñó que hay que seguir con lo espiritual. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación. El Señor no tienta a nadie, dice en el libro de Santiago, ni Él es tentado por el mal, sino que la tentación aparece. Aquí lo que está diciendo es: no nos dejes caer en la tentación. No permitas que caigamos en las redes de la tentación. No permitas que nuestra carne, nuestra mala manera de vivir, la concupiscencia de nuestra carne, como sigue diciendo en el libro de Santiago, nos haga caer en la tentación. ¿Ve? Sigue orando asuntos espirituales. Podemos ver que todo es un asunto espiritual, la oración modelo. Vea, no nos metas en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Mas por favor, Señor, líbranos del mal. Sigue haciendo una oración de temor, de respeto a Dios, de hacer su voluntad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Vea usted, por los siglos y siglos. Amén. Podemos ver que el asunto material acá es poquito. De ahí todas las peticiones son tremendamente espiritual para poder andar, como ahí sí que en la voluntad de Dios, para poder andar y caminar en su divina voluntad. Entonces nosotros somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Somos llamados a andar en el Espíritu porque esa es la voluntad de Dios y no en la carne. Somos llamados a vivir aquí en la tierra a pesar de todo lo malo que nos rodea, a pesar que nos rodea diferentes situaciones de tinieblas, maldades, de tinieblas y oscuridad. Somos llamados a establecer el reino de Dios, que venga a nuestra vida y que la podamos transmitir a otros, y que lo que digan de nosotros sean calumnias, como dice el pasaje que leímos, que lo que digan de nosotros que de malhechores no sea cierto, sino que en aquel día, dice allá, de vuestra glorificación, más bien glorifiquen a Dios. ¿Cuándo es el día de nuestra glorificación? El día del arrebatamiento, el día que el Señor lleve y transforme este cuerpo carnal y material en cuerpos glorificados, como el Señor Jesús. Jesús fue humano, después de su resurrección, su cuerpo ya era glorificado, ya era espiritual. Nuestro cuerpo material el Señor lo va a glorificar y lo va a transformar en un cuerpo espiritual ese día del arrebatamiento. Entonces van a glorificar a Dios los que nos calumniaron y nos calificaron de malhechores, porque va a ser manifestado, como dice el apóstol Pablo, lo que hemos de ser. Por ahora, dice el apóstol Pablo, nosotros miramos como por un espejo borroso y como que no está tan claro lo que hemos de ser, pero por la fe en Jesús pedimos que nuestra vida sea santificada, que nuestra manera de ser santifique a Dios con nuestro testimonio, con nuestra conducta, y lo que digan de nosotros pues sea una calumnia, y que no nos toca ni siquiera defendernos, porque mejor quedarnos callados, porque el que nos defiende está sentado en su trono y Él lo va a hacer, Él nos va a defender. Vemos entonces acerca de esta enseñanza que vivamos esa vida de hacer la voluntad de Dios, que andemos en el Espíritu, que pidamos al Señor que nos dé el alimento de cada día, pan nuestro de cada día, como quien dice, está bien que trabajemos, que hagamos todo, que seamos previsores de todo, pero sin afán, sin ansiedad, porque Dios, mire, es un Dios que jamás nos va a dejar y que nos pone el alimento en nuestra mesa cada día a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo también, que tenemos que trabajar, negociar, estudiar y estar ahí sí que en nuestra libre locomoción como seres humanos terrenales, que aún este cuerpo necesita de alimento, necesita descanso, necesita estar saludable. Vean, eso el Señor dice, mira, es solo una petición hay ahí de las cosas terrenales. Y luego todo es dirigido a la espiritualidad.
Entonces el Señor nos manda igual a perdonar. Señor, así como tú has perdonado mis pecados, cuando yo te he fallado, cuando he pecado contra ti, cuando te he ofendido, qué delicioso es que cuando yo me arrodillo y me postro ante tu trono con un gran arrepentimiento y apartándome de lo malo, tú me perdonas. Entonces ayúdame a mí a perdonar, así como tú me has perdonado a mí. Yo que a mí quiero perdonar a los que me han ofendido. ¿Se siente usted ofendido? ¿Siente usted que le han ofendido? Perdone. El llamado de Dios es perdonar. Porque si no perdonamos, entonces Dios Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Vemos entonces la profundidad de la enseñanza del Padre nuestro, que no pudimos profundizarlo. Solamente podemos decir que un poco superficial lo tocamos. Es bien profundo, maravilloso, es clave para orar conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos siga guiando, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos siga fortaleciendo y sigamos orando en todos los asuntos espirituales y todas las cosas materiales. Trabajemos con toda rectitud, con toda honestidad, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, porque Dios, mire, tiene cuidado de nosotros. Lo que más debemos de procurar son los asuntos espirituales, porque todo lo material, Dios va a bendecir nuestro trabajo, Dios va a bendecir cada dinero, cada centavo que tenemos en nuestras manos. En nuestro país de Guatemala, pues los quetzales. En otros países, pues otras monedas. Pero cada moneda, cada quetzal que llegue a nuestra mano va a tener gran bendición de Dios cuando andamos conforme a su voluntad. Y andar conforme a su voluntad es andar conforme al Espíritu de Cristo, que nos guía y nos capacita para procurar hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Yo aquí pues estoy viendo a los hermanos que aún están ahí. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por seguir en el culto de esta manera virtual. Vamos a orar, amados hermanos y amigos. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más ahora, Padre, para agradecerte con todo nuestro corazón por habernos enseñado a orar conforme a tu voluntad. Grande eres tú, poderoso en gran manera eres tú, Señor, pues si tú no nos guías, Padre, nosotros oraríamos conforme a nuestra carne, conforme, Señor, a nuestra naturaleza humana. Pero gracias porque nos enseñas a orar conforme a tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos caminar conforme a tu voluntad. Pues eso, Señor, es el anhelo de tu corazón, que andemos conforme a tu voluntad. Y andar conforme a ti es no andar en la carne, sino andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo, para que los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice tu palabra, sean vistos en nosotros, Padre, para que tu nombre sea santificado y glorificado por nuestra vida, por nuestra conducta, y para que nosotros, Señor, vivamos una vida bendita, una vida de reposo en el Espíritu. Y aunque en este mundo estemos rodeados de situaciones adversas, pero en el Espíritu podemos reposar contigo, estando aún con los pies en esta tierra. Gracias, Padre Celestial. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a que tu reino sea establecido en nuestras vidas cada vez más, y que llevemos la vida que como hijos, que podemos decir,
Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, que esa vida que llevemos sea verdaderamente de hijos, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Fortalece a los hermanos, llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder. Cada uno, Padre, tú sabes qué situaciones está pasando, Señor. Pero gracias sean dadas a ti por tu palabra, porque tu palabra nos confirma como a hijos. Y no importa lo que nos rodee, las cosas negativas, podemos decir, Padre, Padre que estás en los cielos, Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. Señor, en tus manos deposito mi fe. Y en tus manos deposita en sus manos qué es lo que usted está pasando, hermano y amigo. ¿Qué es lo que está atravesando? Señor, en tus manos deposito estas situaciones, esta tristeza, este dolor por situaciones difíciles, esta enfermedad, estas situaciones económicas inciertas. Señor, no consigo trabajo en ningún lado, pero tú eres poderoso, tú eres mi Padre y sé que no me dejarás ni me desampararás porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu hija, Señor. Padre Celestial, mira estas situaciones, Padre. Si alguno está enfermo, Señor, pedimos ahora, Padre, que pongas tu mano de sanidad sobre estos cuerpos. Todos aquellos que quieran reconciliarse con Cristo, o todos aquellos que no hayan recibido a Jesús, hagan esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Reconozco que he andado conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya. Mas hoy, Señor, me arrepiento, te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, reconozco a Jesús como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo, ese sello que me hace auténtico hijo tuyo, auténtica hija tuyo, Señor. Sella mi corazón, Señor. Gracias por amarme. Gracias por derramar tu sangre en la cruz por mis pecados. Muchas gracias. Siga orando. Si usted recibió a Jesús, el Señor le ha dado vida nueva. Aunque usted no sienta nada, aunque usted en este momento diga, no siento nada, es por la fe. Comience a caminar con Dios. Empiece a orar, empiece a leer su palabra, porque Dios le va a ir guiando. Si usted vive en otro lugar, en otro país, o donde esté, busque una iglesia de Cristo en el día de la apertura de las iglesias, donde le enseñen la palabra de Dios. Y los que viven cerca de nuestra iglesia, en Baja Verapaz, pues les invitamos en la cuarta calle 243, zona 1, Rabinal, Baja Verapaz, cuando se aperture la iglesia, que asista para que le podamos seguir ayudando espiritualmente. Sigamos orando. Padre, aquellos, Padre, que se apartaron de tus caminos, si usted se apartó de los caminos de Dios, venga Jesús, reconcíliese con Él. Señor Jesucristo, una vez más, Señor, vengo a ti. Perdóname por haberme apartado de tus caminos. Perdóname por haberme enfriado y haber dejado mi primer amor, que eres tú, Señor Jesús. Hoy vuelvo a ti, como el hijo pródigo. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como a uno de tus jornaleros. La palabra de Dios dice que el Padre le abrazó, le puso un vestido nuevo, calzado nuevo, anillo
en su dedo e hizo gran fiesta, porque su hijo era muerto, pero volvió a la casa del Padre. Vuelva al Padre. Dígale: Señor, vuelvo a ti. No puedo vivir sin ti. No puedo existir sin ti. Me reconcilio contigo. Tómame, Señor, nuevamente como a tu Hijo. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor. Sigamos orando, iglesia. Querido Dios, bendito eres. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias, Señor, por guiarnos en tus caminos. Sabemos que tu venida está pronto y nosotros amamos tu venida. Anhelamos tu venida. Deseamos irnos contigo en el día del arrebatamiento. Haznos andar contigo, Señor. Haznos caminar contigo, Señor. Haznos andar en el Espíritu y no en la carne. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Desata el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, desata tu poder y tu presencia en cada uno de los que tienen hambre y sed de ti. Espíritu Santo, toca ahora a todo hambriento y todo sediento de ti. Toca al Espíritu Santo, llénalos, llena a todos los que acaban de recibirte, llena a los que acaban de reconciliarse, llena de tu presencia. Te necesitamos, Espíritu Santo. Renunciamos a andar en la carne, renunciamos a los frutos de la carne y pedimos andar en el Espíritu. Desata tu presencia, Señor. Aquí estamos, Padre. Tú eres real, tú eres vivo y tú eres verdadero, Señor. Llena cada vida, fortalece a cada uno, sana al enfermo, liberta a los cautivos. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Les invitamos a que sigan escuchando estas transmisiones para los próximos días de culto. Día sábado y día domingo, 10 de la mañana. Saludamos a los hermanos que se han reportado. Hermana Elisa Cojón, hermana Dali Martínez, Lori Mazariego de López, Marina Acetún, Alberta Caballeros, Conita Mazariegos, Alison Juárez, Valesca Pérez. Vemos también aquí a Felisa Galiego, Bani Herrera, Johanna Juárez, Leonel Quintanilla, René Dolores López Colocho, hermana Ruiz, hermana Zulema Ruiz y hermana Jocelyn López. Que el Señor los bendiga. Mucho gusto de saludarles. Gracias por su reporte. Gracias a los hermanos que están conectados por mí. No se vayan a desconectar. Y los que no pudieron conectarse, les invitamos que la próxima reunión, el próximo culto, se reúnan nuevamente. Pues qué alegre verles sus caritas, qué alegres, ¿verdad?, observarlos, aunque sea de esta manera. Bendiciones, muchas gracias y adelante con Jesús y hasta pronto. Amén. Amén.